En una noche de verano en el lago de Zahara. En el corazón de Andalucía. Nunca imaginé que vería un restaurante flotante entero deteniéndose en seco sobre mis aguas. Pero eso fue exactamente lo que pasó cuando bajé la compuerta de mi rampa familiar. Un momento estaban cobrando fortunas en mi orilla. Y al siguiente. Motores ahogados. Clientes en pánico y las luces de la Guardia Civil cortando el agua como un faro de advertencia. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una comunidad empuja al ranchero equivocado. ¿Qué? Esta historia se desenreda rápido. Nunca pensé que empezaría una guerra con media comarca pulsando un botón en mi móvil. Pero allí estaba. En mi terraza. Contemplando el lago de Zahara. Viendo cómo la compuerta de acero hidráulica caía sobre la rampa familiar con un golpe seco y final. El metal retumbó por el agua. Más fuerte que los motores fuera borda que se apagaban. Dejando a los barqueros confusos flotando a la deriva. Por un instante. Todo quedó suspendido. Como el aliento de una tormenta antes del rayo. Entonces empezaron los gritos. Una pareja en un crucero de fibra de vidrio blanca agitaba los brazos hacia la compuerta. Gritando que tenían reservas. Otro barco derivó de lado. Chocando contra un poste del muelle mientras su motor se atragantaba. Los móviles salieron. Las cámaras grabaron. Y en minutos alguien debió llamar porque luces rojas y azules barrieron el lago como una señal de auxilio. El todoterreno de la Guardia Civil del sargento Hidalgo bajó por el camino de la rampa. Faros cortando el polvo levantado por conductores enfadados dando la vuelta. Para cualquiera que mirara. Parecía que había perdido la cabeza. Bloqueando el único acceso al muelle en la orilla este durante la hora punta de cena. Dejando a clientes pagando varados en el agua. Pero allí de pie. Con las manos aún temblando por la adrenalina de pulsar ese botón de bloqueo. Solo podía pensar, ¿cómo llegamos aquí? Cómo el tranquilo y predecible lago de Zahara se convirtió en escenario de una pelea que nunca quise. El sargento Hidalgo aparcó y salió. Sus botas crujiendo en la grava mientras absorbía la escena. Los barcos parados. Los clientes furiosos. La barrera de acero brillando al atardecer. Sus ojos subieron la colina hacia mí. E incluso a 50 metros. Vi la pregunta en ellos, Lucas. ¿Qué demonios pasa? No siempre había sido así. Durante 3 generaciones. La rampa y el muelle de mi familia habían estado al borde de este lago como una promesa tácita, este lugar pertenece a quienes lo respetan. Mi abuelo la construyó con sus propias manos en 1949. Mi padre la mantuvo. Y tras su muerte, se convirtió en mi responsabilidad. Parte de la tierra. De nuestra familia. De mí. Nadie lo disputaba. Ni la comarca. Ni los pescadores. Ni las familias que traían a sus niños a aprender a lanzar el sedal. Todos entendían los límites. Todos menos Carmen Méndez y su restaurante flotante. Su joya de la corona. ¿Cómo lo llamaba? 2 veces más grande que mi granero y 2 veces más ruidoso. Nos había empujado a este momento. Pero incluso ahora. Con bocinas de barcos retumbando y voces enfadadas derramándose por el lago. Recordaba los años tranquilos antes de su llegada. Mañanas tempranas. Cuando los muelles estaban vacíos. El lago liso como cristal soplado. Roto solo por una trucha saltando por desayuno. Tardes cuando la rampa servía a nada más que un puñado de vecinos saliendo para un flotar casual al atardecer. La vida había sido simple. Predecible. Bueno. Entonces llegó Carmen. Apareció con chaquetas impecables. Folletos brillantes y el tipo de confianza que solo el dinero o las deudas pueden comprar. En semanas.
Se declaró la visionaria que la comunidad necesitaba desesperadamente. Y de algún modo, en su mente, mi rampa privada se había convertido en un activo comunitario subutilizado. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si debiera estarle agradecido por notar la tierra de mi familia. Ahora, en esta caótica tarde, viendo a clientes varados por sus mentiras, hacía que el amargor en mi pecho se apretara. Este momento, la compuerta, los gritos, la policía. Había empezado el día que Carmen puso sus manos en algo que nunca le perteneció. El sargento Hidalgo caminó hacia la compuerta, pasando una mano por el acero como comprobando si era real. Intentó levantarla. Inútil con los hidráulicos bloqueados. Y luego se volvió a mirarme de nuevo. El lago reflejaba las luces de patrulla en los bajos de los barcos, pintando el caos en rojo y azul parpadeante. En algún lugar detrás de mí, una puerta de pick-up se cerró de golpe y neumáticos patinaron. Alguien yéndose frustrado. Respiré hondo y bajé la colina. Si el sargento quería respuestas, las tendría. Pero no esa noche. No antes de explicar cómo una mujer arrastró a todo un lago a una batalla por ambición, prepotencia y límites de propiedad que nunca se molestó en entender. Cuando llegué al muelle, el sargento Hidalgo se apartó y bajó la voz, intentando evitar que hirviera. Lucas dijo en voz baja. ¿Me explicas por qué bloqueaste el único acceso público durante la hora de cena? La de Carmen ya me está bombardeando el teléfono. Porque no es acceso público, dije calmado. Y lo sabes. Su mandíbula se tensó. No en desacuerdo, sino en reconocimiento. Ambos sabíamos que esto ya no era una simple disputa vecinal. Detrás de nosotros, un comensal enfadado gritó: ¿Quién es dueño de esta rampa? ¿La comunidad? ¿El pueblo? Me volví hacia él. La brisa del lago cortándome la cara. Yo dije. Y ya es hora de que todos lo recuerden. Los murmullos se extendieron. La gente miró entre mí, el sargento y la compuerta inamovible. Y en la confusión creciente, una pregunta pendía sobre todo. La misma que me había mantenido despierto noches enteras. ¿Por qué Carmen Méndez pensó que podía apoderarse de una rampa privada? La respuesta tomaría todos los capítulos para explicarla. Y esa noche era solo el principio. Carmen Méndez no golpeó como una tormenta. Las tormentas son honestas. Te dan nubes, viento, un aviso. Carmen llegó callada, pulida, sonriente, tratando a cada vecino como a un cliente que ya había cerrado. Su primer movimiento real cayó 2 semanas antes del incidente de la compuerta. En una mañana tan normal que casi lo pasé por alto. Bajé a la rampa para limpiar algo de madera flotante tras un vendaval cuando vi a 3 extraños en el borde de mi propiedad. Portapapeles, cinta métrica, chalecos fluorescentes con Comité de Mejoras Comunitarias estampado en la espalda. No parecían voluntarios. Había trabajado con suficientes contratistas en mi carrera de ingeniero para reconocer profesionales. Estaban catalogando posiciones de árboles, midiendo distancias, fotografiando la orilla con una lente gran angular. Me acerqué. ¿Puedo ayudarles? Una mujer con una tableta respondió sin levantar la vista. Solo confirmando medidas para la mejora de instalaciones. Señor. ¿Qué mejora de instalaciones? Señaló hacia mi rampa. Mi rampa. Construida por mi abuelo. Mantenida por mi familia durante 74 años. ¿Esa? Antes de que pudiera exigir una explicación. Oí el sonido de tacones en la grava.
Carmen. Su chaqueta probablemente costaba más que mi motor fuera borda. Y su sonrisa era la forma exacta de alguien que ya había decidido que era suyo. Barrió la mano por la orilla como desvelando una escultura. Lucas dijo. Buen momento. Estamos haciendo evaluaciones preliminares. La Junta Comunitaria votó modernizar nuestros puntos de acceso al lago. ¿Puntos de acceso?, pregunté. Solo hay uno en este lado del lago. Exacto, dijo. Como confirmando una idea brillante. Y está subutilizado. La asociación cree que cae bajo instalaciones comunitarias. No alcé la voz. No necesitaba. No es una instalación comunitaria. Es propiedad privada. Sus ojos se desviaron a las estacas de medición como si la tierra misma estuviera en negociación. La historia es ambigua. Hemos tenido años de uso informal. Eso puede traducirse en derechos comunitarios. Ahí estaba. El primer tiro. No gritado. No discutido. Entregado con un tono agradable y un malentendido armado de la ley. El uso informal no anula la propiedad por escritura. Dije. Pero ya se había girado. Dando instrucciones al equipo de medición como si yo fuera ruido de fondo. Esa tarde. Después de que el equipo se fuera. Caminé la línea norteña del límite para aclarar la cabeza. Benito me había enseñado años atrás cómo seguir líneas antiguas de medición. Encuentra el marcador. Encuentra el siguiente. Y si no puedes. La tierra te lo dirá si escuchas. Llegué al grupo de pinos donde debería estar el marcador de 1949. Y estaba allí. Pero la tierra alrededor estaba recién removida. Suelo volteado por una pala. Agujas de pino apartadas. Alguien había cavado. Mirado. Medido. Luego medio cubierto la evidencia. No contratistas. Los contratistas no esconden su trabajo. Me agaché y pasé la mano por la tierra suelta. El suelo aún estaba húmedo debajo. ¿Reciente? Alguien había evaluado si ese marcador original podía ser desafiado. Mi mandíbula se tensó mientras reproducía la sonrisa de Carmen de antes. El tipo de sonrisa que das cuando ya has escrito el final en tu cabeza. Al día siguiente. 2 voluntarios más de la comunidad acamparon cerca de la rampa. Recolectando datos de uso. A familias llegando en camionetas les decían que las normas comunitarias requerían una tarifa temporal de mantenimiento de 25 euros para botar barcos. Observé desde la valla como un pescador que conocía de años sacaba su cartera. Dudaba. Luego daba la vuelta a su camioneta al oír el precio. La comunidad no poseía ni un centímetro de esta orilla. Sin embargo, Carmen actuaba como si estuviera haciendo un favor a la comunidad cobrando alquiler. La confronté en la rampa la tercera mañana. No puedes cobrar dinero aquí. Dije. Esta tierra no está bajo tu jurisdicción. Sus brazos se cruzaron. Lucas. La Junta votó. Deberías asistir a las reuniones si quieres opinar. No puedes votarte a ti misma dueña de tierra. Su sonrisa se tensó. Aún cortés. Aún practicada. Pero mostrando un hilo de tensión. Esta comunidad necesita liderazgo. Modernización. Consistencia. Tus límites personales confunden a todos. Y francamente, han sido descuidados por años. Descuidados. Mi padre había mantenido esta rampa funcional hasta que no pudo caminar más. María y yo habíamos lijado las tablas del muelle cada primavera. Yo había reconstruido la sección baja tras la inundación de 2011. ¿Descuidados? Ni una vez en 74 años. Pero discutir con Carmen era como discutir con un folleto.
Solo oía la versión del lago que quería vender. 2 días después. El sargento Hidalgo entró en mi entrada. Salió despacio. Sombrero en mano. Eso solo me dijo que no era una visita social. Lucas. Dijo. Tengo una denuncia por acoso contra ti de la presidenta de la comunidad. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Intimidación a personal voluntario. Interferencia en mejoras comunitarias. Creación de ambiente hostil. Por estar en mi tierra, pregunté. Dio un suspiro profundo. Mira. Tú y yo sabemos que esto es un lío. Pero una vez presentada la denuncia, tengo que documentarla. Lo observé anotar. Su cara apologética pero profesional. No era su culpa. Carmen jugaba un juego más profundo. Más coordinado. Que no pararía en cintas métricas y sonrisas corteses. Tras irse, caminé el perímetro de nuevo. Mismos marcadores. Mismas líneas. Mismo poste junto al grupo de pinos. Aún ligeramente expuesto. Y de repente. Sentí el cambio. El momento en que te das cuenta de que alguien no solo prueba límites. Los prepara para moverlos. Esa noche. Mientras el lago caía en silencio. Me senté en el porche con la vieja escritura en manos. Un peso de papel crujiente de prueba generacional. La caligrafía de mi padre en la parte trasera de la carpeta. La línea de propiedad Ransen dibujada con lápiz y tinta. Inalterada desde que el pueblo era un grupo de cabañas y senderos de tala. La comunidad podía medir todo lo que quisiera. Podían presentar denuncias. Podían cobrar tarifas falsas. Pero no podían borrar una firma grabada en registros comarcales por casi 8 décadas. No legalmente. Lo que significaba que Carmen no planeaba seguir la ley. Planeaba doblarla. Y la tierra fresca alrededor de ese marcador era el tiro de advertencia antes del restaurante flotante. Antes de la compuerta. Antes de las luces policiales por el lago. Su primer movimiento ya se había hecho. La verdadera pregunta. La que me arrastró directo a una pelea que nunca quise. Era simple. ¿Qué exactamente planeaba con esos marcadores de límites? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. La primera señal llegó 3 días después. Justo al amanecer. Salí al porche. Esperando el habitual zumbido suave del lago. En cambio, el suelo vibró bajo mis botas. Motores. Pesados. El inconfundible rugido bajo. ¿Qué hace castañetear los dientes? De barcazas de construcción empujando contra aguas someras. Agarré mis llaves y bajé la colina. Cuanto más cerca, más clara la escena. 3 barcazas. 2 grúas. Y una docena de trabajadores descargando vigas de acero de barcos de cubierta plana. Parecía menos un proyecto comunitario y más la fase inicial de un desembarco militar. Mi rampa no solo se usaba. Era la arteria central de toda la operación. Una grúa giró una sección de pontón sobre el agua. La carga silbando peligrosamente cerca de la cabeza de un joven trabajador sujetando una cuerda guía. Humos diésel cubrían el aire. El agua cerca de la orilla ya se volvía marrón. Nubes de sedimento pulsando hacia afuera como moretones floreciendo bajo la superficie. Me acerqué al capataz más cercano. ¿Quién autorizó esto? No paró. La presidenta de la comunidad Méndez dijo que esta rampa estaba aprobada para acceso de construcción. Señaló con el pulgar un portapapeles lleno de documentos. Ninguno firmado por mí. No es suya para aprobar. Dije. Señor. Yo solo trabajo donde me mandan.
Una segunda barcaza eructó una espesa nube de escape. Y por primera vez en mi vida, no podía oír el lago mismo. Ni pájaros. Ni agua lamiendo. Solo maquinaria ahogando todo lo que el lugar había sido. Al mediodía. La plataforma flotante. El esqueleto del restaurante de Carmen. Había duplicado su tamaño. Por la tarde. Su contorno se extendía casi 70 pies de ancho. La estructura parecía obscena en nuestro pequeño lago. Como si alguien hubiera arrastrado un casino flotante a propiedad privada y desafiara a cualquiera a quejarse. El rumor se extendió rápido. A última hora de la tarde. Camionetas se alineaban por el camino de grava mientras voluntarios de la comunidad empezaban a cobrar una tarifa de acceso de mantenimiento de 25 euros a cualquiera queriendo botar o recuperar un barco. Observé a un padre y su hijo pequeño llegar. El chico sostenía una cajita de aparejos. Del tipo que compras por 10 euros en una tienda de piensos. No podía tener más de 10 años. El voluntario negó con la cabeza y tocó un lector de tarjetas. Tarifas obligatorias. El padre tragó saliva. Revisando su cartera. Solo tengo 12. Sin excepciones. Dijo el voluntario plano. Oí al chico susurrar, papá. Podemos volver la semana que viene. Una frase que ningún niño debería decir porque un extraño decidió monetizar un lago. Se fueron. Polvo tras ellos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se endureció. Carmen no solo construía un restaurante. Reescribía las reglas del lago. Privatizando lo que había sido compartido por generaciones. Tarde esa noche. Cuando las máquinas finalmente pararon. El sargento Hidalgo entró de nuevo en mi entrada. Su expresión me dijo exactamente de quién era el nombre en el papeleo. Lucas. Empezó. Tengo otro problema aquí. Carmen afirma que confrontaste a sus trabajadores. Dice que amenazaste el proyecto. Lo miré. Pregunté quién autorizó la construcción en mi rampa. Presentó una denuncia formal por acoso. Tengo que documentarla. Documéntala. Dije. Y documenta esto también. Cada una de esas barcazas cruzó mi línea de límite. Ninguna tenía permiso. Exhaló despacio. Frotándose la nuca. Mira. Conozco la historia de tu familia con este lago. Pero Carmen presenta papeleo más rápido de lo que puedo leerlo. El papeleo no la hace correcta. Dije. Quizás no. Pero crea momentum. Y el momentum se convierte en suposición. Cuando la suposición se asienta, las cosas se ponen feas. ¿Se fue? Dejándome en el revuelto quieto de mis pensamientos. A la mañana siguiente. Caminé el perímetro de nuevo. El marcador junto al pino. Aún removido. Solo ahora. Nuevas huellas llevaban lejos de él. Huellas de botas. Alguien había vuelto. Y no solo a mirar. Habían tomado notas. Cruzado ángulos. Marcado el suelo con una línea discreta de tiza hacia el lago. No contratistas. Esto era alguien preparando un desafío legal. Esa tarde. Mientras el equipo de construcción ponía música a todo volumen y soldaba vigas sobre el agua. Convoqué una reunión con unos vecinos. Algunos vinieron enfadados. Otros confusos. Otros demasiado cansados para pelear tras meses de cambios comunitarios. Elías Torres. Un guía de pesca y veterano de la guerra civil. Se apoyó en la caja de su camioneta. Está empujando, dijo. ¿Fuerte? Más fuerte que nadie que haya visto en años. Está haciendo más que empujar, dije. Está reestructurando el lago.
Y empieza con mi rampa. Otra vecina. Marta Vidal. Apretó la mandíbula. Nos dijo en la reunión de la Junta que tus límites de tierra estaban bajo revisión. ¿Bajo revisión por quién?, pregunté. Marta dudó. Dijo funcionarios comarcales. Eso era una mentira. Conocía a todos los funcionarios de gestión de tierras en 50 kilómetros a la redonda. Ninguno había pisado mi propiedad en el último mes. Esa noche convoqué a más aliados. La guerra por el lago de Zahara acababa de comenzar. Y Carmen no sabía que su ambición la llevaría al fondo. El conflicto escaló como una tormenta de verano en Andalucía. Rápida y furiosa. Carmen no paraba. Al día siguiente, más barcazas llegaron, descargando materiales para el restaurante flotante. El ruido era ensordecedor, ahogando el canto de los pájaros y el chapoteo natural del agua. Vecinos empezaron a quejarse. Pero Carmen los ignoraba con su sonrisa patentada, prometiendo progreso económico y empleos para todos. Pero yo sabía la verdad, todo se basaba en mentiras y manipulaciones. Llamé a mi abogada, Nora Vargas, una experta en derecho inmobiliario con años de experiencia en disputas rurales. Lucas dijo al revisar los documentos. Esto huele a fraude. Vamos a investigar. Juntos. Empezamos a desenterrar el pasado de Carmen. Descubrimos que había solicitado un préstamo de 320.000 euros usando propiedades comunitarias como garantía. Sin voto de los miembros. Era ilegal bajo la ley española de comunidades de propietarios. Además, no había presentado estudios de impacto ambiental requeridos por la Junta de Andalucía para construcciones en lagos protegidos. Mientras, en el lago, los anclajes del restaurante se clavaban en el lecho. Y Benigno Cruz, un topógrafo amigo, usó sonar para mapear. Lucas. El restaurante invade 12 metros de tu tierra sumergida. Eso es allanamiento submarino. Las pruebas se acumulaban. Fotos de marcadores manipulados. Denuncias falsas de acoso. Tarifas ilegales. Carmen respondía con más quejas. Pero el momento cambiaba. Convocamos una reunión comunitaria. El salón estaba abarrotado. Tensiones altas. Carmen presentó sus diapositivas brillantes, pintándome como un obstáculo al progreso. Pero cuando llegó mi turno, saqué el expediente. Préstamo fraudulento, dije, mostrando documentos. Manipulación de límites. Violaciones ambientales. Y el restaurante está anclado en mi propiedad sumergida. El salón estalló. Vecinos gritaron. Incrédulos. Carmen palideció. Su control se resquebrajaba. Entonces entró el juez Halcón. Alertado por Nora. He revisado los documentos, dijo. Hay causa probable para violaciones graves. Carmen fue arrestada allí mismo por malversación. Soborno intentado. Allanamiento y falsificación de documentos. El salón rugió en mezcla de shock y alivio. El restaurante quedó suspendido. Pendiente de remoción. 2 días después, grúas llegaron para desmantelarlo. El lago suspiró de alivio mientras la estructura era izada, revelando anclajes clavados en mi tierra. La comunidad votó disolver la Junta, liberándose de la tiranía de Carmen. Familias volvieron. Pescadores reclamaron spots. El torneo anual de pesca revivió. El lago era nuestro de nuevo. Compartido con respeto. Carmen enfrentó 18 meses de prisión y restitución. Su ambición se hundió, dejando solo verdad y paz.
Porque algunas herencias se construyen en mayordomía, no en acero. Y la mayordomía nunca se hunde.